Pues sí, Dios es bueno, mis amados, es increíble cómo Dios se manifiesta. Y cuando uno tiene fe, Dios responde. Dios responde. Yo quiero que se quede con eso, porque el día de hoy vamos a ver un tema acerca de la fe, ¿verdad? Y quiero, por favor, que abra su corazón a esto. Se llama perfeccionando nuestra fe, porque nuestra fe tiene que ser perfeccionada día a día. Todas las cosas, dice la palabra, nos ocurren o nos suceden para bien a los que amamos al Señor. ¿Cuántos aman al Señor? Entonces todas las cosas te van a suceder para bien. Nuestra fe se va a ir perfeccionando de tal manera que va a ir creciendo, y las cosas que tú veías inalcanzables, vas a ver que van a ser muy alcanzables y están alrededor de ti. ¿Cuántos trajeron su Biblia el día de hoy? Gloria a Dios. Antes de entrar a la palabra, vamos a declarar la palabra de Dios, que es el fundamento de nuestra fe, por el cual nos estamos congregando en este lugar. Y diga después de mí: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Ella habla de mí, de lo que soy y de lo que llegaré a ser. Es medicina para mi cuerpo y vida para mi alma. Creo en lo que está escrito. Creo en lo que me es dado. Por tanto no temeré, no me rendiré. Esperaré en Dios, porque en su palabra he confiado. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y por favor, ve por favor en tu Biblia, en 1 Corintios capítulo 2, verso 3. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos enseña, nos da sabiduría, entendimiento, nos redarguye, nos exhorta para hacer las cosas según tu voluntad. Bendito eres, Espíritu Santo. Quédate aquí en este lugar y llénanos de ti, de tu presencia. Enséñanos, límpianos, restáuranos, renuévanos. Queremos ser nuevos otra vez, en el nombre de Jesús. 1 Corintios capítulo 2, verso 3 dice así: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe esté fundamentada en la sabiduría de Dios, no de los hombres, sino en el poder de Dios. Voy a leerlo: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en el poder, en lo que Dios puede hacer, en las cosas que Dios hace. Allí está nuestra fe fundamentada, no en lo que el hombre pueda hacer, no en lo que el hombre pueda hacerte, sino en lo que Dios puede hacer a través de ti o a través de sus siervos. Amén. Entonces Pablo les decía a los corintios: vine no tratándoles de convencer, vine no tratándoles de persuadirlos con ciertas palabras tremendas, no, vine con demostración de espíritu. ¿Por qué? Para que tu fe, para que lo que tú creas, lo veas manifiesto. Decía nuestra hermana Eugenia, daba testimonio de cómo Dios hizo en su vida con su mamá, cómo Dios la levantó, y oramos y creemos que Dios es bueno. ¿Hay propósito en la vida de su mamá? Sí lo hay, ¿verdad? Solo Dios sabe hasta cuándo la va a llevar a su presencia, pero mientras tanto Dios cumple sus propósitos. Y es para que los que no creen, crean. Es para testificar y engrandecer el nombre de Jesús, que el que tiene fe, al que cree, todo le es posible, y que nuestro Dios es un Dios real, que sí sana, que sí restaura,
que está vivo, que sí renueva, que sí, ¿verdad?, llama las cosas que no son como si fuera. Todo esto es para que Dios sea glorificado. Nada más Él. Entonces, mi amado, a menudo nosotros entramos en situaciones, en problemas, en necesidades, en angustias, etcétera, etcétera. Pero mediante toda esta situación que pasa en nuestra vida, Dios va perfeccionándonos, va perfeccionando nuestra fe. Lo que pensabas que no podías hacer, el día que Dios te llamó, ahora lo ves insignificante. Tú le puedes dar testimonio a otro y decirle: mira, Dios me sacó de las drogas, sí se puede. Mira, Dios me sacó del alcoholismo, sí se puede. Mira, Dios restauró mi matrimonio, sí se puede. Yo pensaba que no podía porque estaba en tu misma situación, pero hoy sé que Dios sí puede, porque pudo conmigo, también puede contigo. Por eso creemos, ¿verdad? Y cada situación que pasamos es porque Dios va perfeccionando nuestra fe. Ahora ya entendemos, tenemos esperanza, tenemos la certeza de que pronto, a través de estas pruebas, Dios se va a manifestar en nuestra vida. Las enfermedades, la necesidad, todo eso Dios se va a manifestar. ¿Por qué? Porque creemos. Porque Dios ya nos hizo pasar por el desierto, probó nuestro corazón, miró nuestro corazón y salimos victoriosos, mi amado. Pero esta fe no quiere decir que todo acabó. Vamos a seguir enfrentando más situaciones. Déjame decirte algo que sucede a veces en las iglesias. La gente viene y recibe su milagro, recibe la restauración, la sanidad, y se aleja de Dios, como pensando que no le va a venir algo peor. Sí viene otra cosa peor. Claro que viene. Si pudiste salir de este problema y Dios te ayudó, glorifica al Señor, pero fortalécete más en Él. Porque va a venir otra situación mucho mayor que esa. Y si tu fe no está bien cimentada, mi amado, vas a temblar. Va a haber destrucción. Dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Aquel que no cimentó, no plantó su casa en la roca, vinieron los vientos y las lluvias y dieron con ímpetu sobre ella y la destruyó. Entonces, mi amado, tenemos que cada día perfeccionar nuestra fe de la manera en que Dios nos perfecciona. No te estoy diciendo que quieras ser perfecto. Dios es el que te va a hacer perfecto. Dios te va a perfeccionar, porque no se trata de lo que tú quieras, se trata de lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Sabes lo que Dios quiere hacer contigo? Si no lo sabes, entonces deja que Dios te perfeccione para que seas tú moldeado por Dios y no seas moldeado por las circunstancias, las situaciones, el coronavirus, etcétera, etcétera. Tienes que ser moldeado por Dios para que tu fe esté fundamentada en Él que todo lo puede, que es tu sanador, que es tu proveedor, que es tu restaurador, que no te deja. ¿Sí me explico? Entonces, hoy vamos a ver una historia de un varón que estuvo en una situación quizás de alguna que hemos pasado nosotros, y vamos a ver la historia de este varón. Vamos, por favor, al Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso 46. Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso 46. Y dice así. Dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanare a su hijo, que estaba a punto de morir. Verso 48. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera.
Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra de Jesús y le dijo, y se fue. Cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las buenas nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado de estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora en la que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Es un tremendo milagro que el Señor hizo aquí. Pero fíjate una cosa, el milagro no sucedió si este varón no hubiera tomado acción a la palabra que salió de Jesús. Y por eso vamos a analizar paso por paso lo que sucedió en esto. Inicia diciendo, ¿verdad?, que había un hombre. Jesús había predicado en Caná de Galilea, y venía pues a Galilea, y un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo, vino a Jesús. El oficial del rey vivía en Capernaum y Jesús estaba en Galilea. Entonces de Galilea, de Caná de Galilea, a donde vivía el varón son alrededor de 35 kilómetros. 35 kilómetros, vamos a decir de aquí. ¿Cuántos conocen allá para el sur a Pedro Moreno, por allá donde está el jardín botánico de aquel rumbo? Bueno, más o menos desde aquí hasta Pedro Moreno o el jardín botánico son más o menos 35 kilómetros. Entonces imagínate, Jesús volvió a Canaán, donde había hecho el primer milagro. ¿Te acuerdas cuál fue el primer milagro de Jesús? Convirtió el agua en vino. Y fue algo notorio, muchos supieron, ¿verdad?, de ese milagro, grande milagro que Jesús había hecho. Entonces él volvió otra vez a Canaán, y cuando él regresa, este varón, este oficial, escucha que Jesús está ahí. Y fíjate, curiosamente, este varón tiene fe, porque cree que Jesús le puede ayudar. Y se levanta y camina hacia Jesús, a buscar a Jesús, 35 kilómetros. No sé cuánto se haga caminando, pero yo creo que alrededor de unas 8 o 10 horas. Si no es que casi todo el día, ¿no? Depende a qué horas salgas. Pero es un buen camino, es un buen tramo. Y tendría que caminar, porque antes no había Ubers, no había taxis, tampoco aviones. Puro burrito, caballo o camello, ¿no? O a pata, dijeran por ahí, a patín, ¿verdad? Entonces, imagínate, él tuvo que dejar a su hijo para ir en busca de Jesús, porque él quería recibir su milagro. Y estaba retirado de donde él estaba. Entonces, este diplomático o este varón se arriesgó a ir a buscar a Jesús, a buscar el milagro para que su hijo fuera sanado. Cuando llega con Jesús, lo mira, antes de que sucediese algo, él le dice, ¿verdad?, en el verso 47, y vio que Jesús estaba por ahí llegando a Judea de Galilea, y vio y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Cuando llegó y vio a Jesús, le dijo: Señor, ayúdame, ven conmigo a Capernaum un día más o menos, 10 horas. Ven conmigo porque mi hijo está muriendo. La idea de él era traer a Jesús, traerlo a su casa y que Jesús orara por este varón, por este hijo, y que lo sanare. Pero fíjate algo que probablemente pareciese que es algo muy duro o rudo de parte de nuestro Señor Jesucristo, que le dice, ¿verdad?, si no
vieres señales y prodigios, ¿no creyeres? En pocas palabras le contestó: si tú no ves que yo hago milagros, si tú no ves que yo voy, oro por la gente y la gente sana, ¿no vas a creer? Fíjate, algo muy importante, vuelvo a decirte. El varón tenía una necesidad, va con Jesús y le expone su necesidad, y lo único que recibe es una negativa. Si no vieres, no vas a creer. Si no ves milagros y prodigios, si alguien no te dijo que yo hago milagros, no vas a creer. Eso es algo importante. ¿Por qué Jesús empezó con eso? Le hubiera dicho sí o no, pero trató de confrontar la fe de este varón y decirle: tienes que verme para creer que tu hijo puede sanar, porque él supo que venía desde Capernaum a verlo a él. Y esto es algo importante, mi amado, porque la palabra de Dios dice que andamos por fe, no por vista. Pero este es el reto que tenemos nosotros como creyentes, de creerle a Dios por lo que vemos o por lo que Él dice en su palabra. Y ese es el reto de la fe, de creer en las cosas que no se ven. Hebreos capítulo 11 verso 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo que no está allí, algo que no lo ves, algo que ni siquiera existe. Pero dice la palabra, ¿verdad? Es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Te lo voy a deletrear de esta manera: que ciertamente la bendición vendrá, mi sanidad vendrá, que ciertamente esta enfermedad se irá. Esa es la certeza de lo que se espera, y estar convencido aunque no lo pueda ver. Tienes que estar convencido. Por eso a veces nosotros como creyentes tenemos que confiar en la palabra de Dios, no en la mía, no la del pastor, no la del hermano o la del gobierno o la de alguien más, no, en la palabra del Señor. Por eso Pablo les dijo: no vine con palabras persuasivas, sino con demostración de espíritu, para que su fe esté fundamentada en el poder de Dios, no en mí, no en mí. Entonces, mi amado, muchas veces me he topado, desafortunadamente, que el enemigo se ha metido también entre la iglesia del Señor y ha hecho, ¿verdad?, que nuestra fe ya no sea una fe fundada en el poder de Dios, sino en nuestra vista, en lo que vemos o no vemos. Algo que mi hermana Eugenia, cuando me dijo: pastor, mi mamá está así, 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 asado, ella está en Talpa, pero yo quiero que usted le hable, para que hable con ella y ore por ella. Así quedamos, hermana Eugenia. Y le dije: sí, pásemela. Y empezamos a orar y la declaré sana, y hablamos de sanidad, y el Señor obró a distancia, mi amado. No necesité ir a Talpa, no estuviera aquí. Pero es la fe, porque en la fe no hay distancia, mi amado. En la fe no existe, para Dios no existen las distancias. Pero si lo crees, dice Jesús, el Señor, al que cree todo le es posible. Entonces, a veces en la congregación, en las iglesias o en la iglesia del Señor, hablando generalmente, se ha metido ese espíritu que nos hace andar por vista y no por fe. Fíjate una cosa. En una ocasión estaba orando yo por una persona porque se manifestó el chamuco, un demonio. Y oré por ella y le reprendí al chamuco y se fue y lo reprendí, y la persona se levantó bien y anduvo. Después estuvieron diciendo que esa persona no fue libre. Y yo me quedé: bueno, ¿por qué dices que no fue libre? Es que no escupió, es que no vomitó,
es que no vimos señal de libertad. Señores, por fe andamos, no por vista. Se ha metido esto, es una enseñanza. Yo no sé por qué dicen que tienes que vomitar a la persona para decir que es libre. En la Biblia Jesús echó mucho fuera demonios y ninguno de ellos vomitó. Ni siquiera eso. ¿Sí me explico? Pero así se ha enseñado. Y eso es vista, mi amado, no es fe. Es que sigue con su misma vida, es que sigue con los mismos problemas, la misma situación. Entonces que acomode su vida, que enderece su actitud y va a cambiar. ¿Sí me explico? Entonces, mi amado, tenemos que creer en Dios no por lo que vemos, sino por su palabra. Nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios, no en lo que vemos. A veces no estamos físicamente, pero si usted me habla por teléfono, pastor, ore por eso, yo oro por eso. Pero tiene que creerlo usted. Por eso cuando el oficial llega y le dice, ¿verdad? Jesús le dice al oficial, tienes que verme, tienes que ver que hago prodigios, señales para que creas. Y el varón todavía le ruega más, por favor desciende, ándale, vamos, vente. ¿Se acuerdan de Marta y María cuando su hermano Lázaro falleció? ¿Qué le decían? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿No te han dicho que yo soy la resurrección y la vida? Que el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá, el que cree en mí. Entonces, mi amado, fíjate bien, esto es importante, porque Marta y María estaban así. Si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto. Yo soy la resurrección de la vida. No necesito estar aquí, necesito que tú creas que yo lo puedo hacer. No importa que no estoy aquí. ¿Sabes por qué Jesús dijo a los discípulos, es necesario que me vaya? Porque si no me voy, entonces no va a venir la promesa, el Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si tuviésemos a Jesús aquí físicamente? ¿Sabes qué, hermano? Tendríamos que ir hacia Israel, a Jerusalén a verlo. Y no todos tenemos esa dicha de poder ir hasta allá. Entonces mucha gente no tendría la oportunidad y los milagros no se verían en su vida. Pero por eso dejó su Espíritu Santo. Por eso lo dejó. Por eso les dijo, les conviene que me vaya. Les conviene. Porque ahora no vas a necesitar verme. Ahora no vas a necesitar ir a donde estoy. Cree que yo estoy contigo todos los días de tu vida. Clama a mí, yo te voy a responder. Enciérrate en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que lo oye todo en secreto y Él te recompensará en público. ¿Sí me entiendes lo que el Señor quiere hacer con nosotros en tu fe? En ti, dentro de ti. Que puedas caminar en fe, no por lo que ves, sino por lo que dice Dios en su palabra y lo que puede hacer Dios a través de ti. Esto es algo tremendo, mi amado. El Señor confrontó la fe de este varón. Otro a lo mejor hubiera dicho, dejé a mi hijo enfermo allá, caminé 35 kilómetros acá para venir a verte y todavía me reclamas si creo o no quiero. Otro con otra actitud hubiera hecho eso. Pero este varón creía en el Señor de alguna manera, pero su fe tenía que ser perfeccionada para que no se moviera por vista, sino por la fe. Por la fe. Por lo que no ve. Por eso, mi amado, nuestra fe tiene que ser, ¿verdad? Perfeccionada todo el tiempo, a no estar caminando por lo que vemos. Que no estar dependiendo de las circunstancias, de las enfermedades o de la escasez que haya o del turismo, de lo que sea. Tenemos que depender de Dios.
que es el que nos trae la bendición todo el tiempo. Así es que, mi amado, fíjate bien, algo tremendo. Y todavía el varón le rogaba, ¿verdad? Y le dijo: desciende antes que mi hijo muera. El Señor Jesús nomás dijo: ve. O le dijo: vete. Ve, tu hijo vive. ¿Sabes? Esa palabra es poder. Ve, tu hijo vive. Aquí es donde hay que tomar la decisión, mi amado. Aquí es donde nuestra fe es confrontada. Y la fe de este varón fue confrontada. Arriesgarme a ir, no llevo a Jesús, pero arriesgarme a creer en la palabra que me dijo. Y regresar con las manos vacías, o regresar lleno de fe, creyendo la palabra que el Señor me dijo. Porque a veces estamos aquí en este encrucijada, en este momento donde tenemos que tomar decisiones: o creo o no creo, o sigo o no sigo, o camino hacia adelante o me quedo atascado. O sigo las circunstancias, sigo fluyendo, o espero en el Señor y en sus promesas. Este es el punto donde todo cristiano, su fe es probada. Y la decisión que tomes determinará tu estado, determinará tu condición, o determinará, ¿verdad?, lo que tú estás esperando. ¿Por qué? Porque esta es una palabra de vida. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y dice la palabra que él creyó a la palabra de Jesús. ¿Sabes? Aquí viene uno y te predica. Aquí viene uno y te habla de la palabra de Dios. Aquí viene uno y te motiva o te impulsa a seguir adelante. Pero la decisión es tuya. La decisión de transformar tu vida, tu matrimonio, tu casa, tu familia, que te vaya bien en tu trabajo y en todas las cosas, es una decisión tuya. Y tú vas a determinar tu destino. ¿Le crees a Dios o no le crees al Señor? Ese es un momento de fe. Fíjate bien. El hombre creyó a la palabra. Y pasó algo tremendo. Cuando Jesús le dijo: ve, tu hijo vive, en ese momento el hijo fue sanado. Estaba un día de camino, lejos de su casa, pero la palabra de Dios, no importa la distancia, llega, hace su función. Nunca llega tarde. Siempre llega a tiempo. Así es que, mi amado, es importante que tu fe esté fundamentada y se vaya perfeccionando en la palabra de Dios, no en las circunstancias. Este varón tenía un problema, una necesidad, y llegó y encontró algo negativo, pero siguió creyendo. Y cuando salió esa palabra de Jesús, él dijo: yo creo en esa palabra, no necesito que vengas. Yo te voy a decir una cosa. Yo sé que casi todos, si no es que todos, hemos ido al doctor, ¿sí o no? Y el doctor nos prescribe de acuerdo a lo que nos diagnostica y nos dice, ¿verdad?, te tienes que tomar estas pastillas a tales horas y luego estas otras después de estas, y vas a seguir el tratamiento por tantos días. ¿Y sabes qué sucede? ¿Tú le crees o le creemos? Porque te lo tomas a la hora exacta que el doctor te dijo, los días exactos que el doctor te dijo y las pastillas exactas que Dios te dijo, ¿sí o no? ¿Por qué le crees? ¿Por qué le crees a lo que el doctor te dice? Que lo estás viendo. ¿Por qué lo crees? ¿Porque tiene conocimiento? Fíjate, algo te voy a decir, porque sabes que Él tiene ese conocimiento,
porque lo estás viendo, lo estás escuchando y te está diciendo cómo seguir. Pero entonces, ¿por qué no le crees cuando yo te hablo de la palabra de Dios y le sigues al Señor como yo te digo? ¿Sí me explico, mi amado? Andamos por fe o por vista. Si le creemos a un hombre que nos recetó, porque ponemos nuestra vida en sus manos, imagínate que te recete algo que no es. Fíjense, entonces es algo tremendo. Un hermano también me habló por teléfono, ahorita con lo del coronavirus y eso, y le inyectaron, no recuerdo el nombre de la medicina, pero no era apto para diabéticos porque él es diabético, y sabrás cómo lo puso. Entonces pones tu vida en tus manos y les crees y les pones tu vida en tus manos y lo haces y sigues las instrucciones. ¿Por qué no creerle a Dios cuando dice: yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, yo soy tu restaurador, yo soy el que te sostiene con tu mano derecha y te dice: no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo? Yo te ayudo. Eso dice Dios para ti. Eso dice el Señor. Endereza tu camino, endereza tu vida, y yo haré que haya sobreabundancia en tu casa, en tu familia. Restauraré los viejos cimientos y edificaré una casa nueva en tu vida. Es lo que Dios tiene y quiere para ti, mi amado. Entonces es importante, mi amado, que andemos por fe y no por vista, pero tenemos de alguna manera de creerle al Señor por su palabra. Sabes, hay tantas promesas aquí de Dios, tantas promesas. ¿Cuántas de ellas han sido hechas en tu vida? Es algo tremendo, mi amado, porque a través de nuestra fe nosotros mostramos lo que Dios hizo en nosotros. A través de nuestra fe nosotros mostramos lo que Dios restauró, lo que Dios sanó, lo que Dios levantó aquí en nosotros. Si decimos que Dios cambió nuestra vida a través de nuestra fe, entonces mostramos, porque creemos en su palabra, porque nos apartamos del mal, porque ya no andamos en cosas que no convienen y hemos enderezado nuestro camino. Esa es fe, y esa fe atrae a tu casa bendición. Porque quiero decirte, dice la palabra, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. O sea, él dijo: me es suficiente que me digas, tu hijo vive. Y luego dice: cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle. Estoy en el verso 51 del capítulo 4, perdón. Entonces dice que cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las buenas nuevas diciendo: tu hijo vive. Y él hace una pregunta, no porque dude, sino quería confirmar su fe en Jesús por la palabra que Jesús le había dado. Y pregunta: a ver, dime, ¿cómo a qué hora sucedió eso? Y le dijeron la hora exacta, y dijo: en la misma hora que Jesús me dijo: vete, tu hijo vive. ¿Sabes qué? Eso fue suficiente. Eso fue como la cereza del pastel de su fe. Me es suficiente. Señor, creía tu palabra, pero hoy creo más y me afirmo. Y no solo yo, mi casa, mi familia también se afirma en esa fe. Aleluya. Aleluya. ¿Me ayudasito, por favor? Aleluya, mi amado.
Esta es una historia de fe, donde hay una necesidad, donde este varón desesperado busca de todo, deja a su hijo, tuvo que caminar largos tramos para encontrarse con Jesús. Y Jesús le dijo: no necesitas verme para creer, no necesitas verme para recibir tu milagro, necesitas creer. Necesitas la fe. ¿Cuántos de nosotros, por andar buscando un milagro, fuimos caminando, o fueron de rodillas, o fueron a dar largas caminatas por un milagro? Y Jesús dice: si no vieres prodigios y señales, ¿no vas a creer? ¿Sí me explico, mi amado? El Señor nos sacó de eso, quitó la venda de nuestros ojos y nos dio esa fe que necesitamos para levantarnos. ¿Sí me explico? Esta historia, mi amado, nos hace entender que nuestra fe tiene que ser perfeccionada día a día, porque pasamos por situaciones difíciles. Día a día. Recibiste un milagro de Dios, gloria a Dios. Algo que les decía mi Señor Jesús: vete y no peques más. Y cuando los hallaba, ¿verdad? ¿Qué pasó? Mira, no sigas pecando. No vaya a ser que otra cosa peor venga a tu vida. Entonces el Señor Jesús va perfeccionando nuestra fe a cada paso que nosotros damos. No creas que porque ya te libró de algo, no va a venir otra circunstancia más difícil. La va a venir, mi amado, y no estoy profetizando. Estamos en un mundo, ¿verdad?, contaminado. Y que esta situación, en lugar de acomodarse, va a venir peor. Pero no nos enfoquemos en nuestra necesidad, porque tenemos un proveedor, porque tenemos un Padre, porque tenemos un Señor que cuida de nosotros. Pero lo que realmente tenemos que enfocarnos es en no dejar de creerle a Él. Es de que la palabra de Dios siga siempre presente en nuestra vida. Caminar por la palabra de Dios. Caminar por lo que Dios dice y sus promesas, no por las circunstancias que vemos alrededor. El día de hoy enfrentamos una cosa. ¿Sabes qué va a venir el día de mañana? ¿Sabes qué va a pasar para el 2021? No lo sabemos. Pero se oyen rumores de más pandemias, de hambrunas, de guerras. Todo eso va a ser un caos, mi amado. Pero lo único que nos mantiene firmes, en paz, confiados, es Dios y su palabra. Es el Señor, porque a Él, en Él hemos puesto nuestra confianza. Así es que deja que Dios te moldee a ti, que perfeccione esa fe en ti. Deja que Dios haga y obra en ti. No que las circunstancias guíen tu vida, no que la necesidad guíe tu vida, no que la enfermedad o el virus guíe tu vida, sino que el Señor, a través de su palabra, sea quien te guíe a ti. Y eso va a ser la diferencia. Puedes ponerte sobre tus pies, por favor. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Y responde cuando alguien le clama, porque le clama con fe. Porque si tú de tu corazón le empiezas a clamar al Señor,
El Señor va a escuchar tu clamor y Él va a responder a tu clamor. Cierra un momento tus ojos ahí donde estás y dale gracias al Señor. Yo no sé cómo está tu fe, yo no sé cómo está tu vida hoy. Quizás has estado orando por algún milagro, estás orando por alguna situación y aún no se ve hecha. Quiero decirte que hoy es el tiempo. Hoy es el momento de que le creas. No necesitas absolutamente nada. Este oficial del rey solo necesitó una palabra. Le bastó una palabra que Jesús pronunció y él creyó esa palabra y él vio su milagro. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Conocemos la palabra de Dios? ¿Sabes las promesas de Dios que tiene para tu vida? ¿Conoces sus promesas? Aférrate a ellas. Aférrate a su palabra, porque Él es fiel a su palabra. Y cuanto más le creas, más te sumerjas en su presencia, en su espíritu, en su palabra, más fortalecido estarás y tu fe se perfeccionará de tal manera que vas a llegar a ser dependiente de Dios, donde no te va a mover la enfermedad, no te va a mover la circunstancia, no te va a mover, ¿verdad?, la situación alrededor del mundo. Te va a mover la palabra de Dios. Y no nos movemos hasta no ver ese milagro, porque confiamos en tu palabra. Quiero invitarte, si eres tú de los que tienen necesidad o necesitas un milagro, yo no sé cuál sea, yo quiero orar por ti. Yo quiero bendecir tu vida y que la palabra de Dios traspase tu corazón y tu espíritu de tal manera que esta palabra que el Señor tiene para ti, tú la creas y tengas fe en eso y empieces a caminar en fe. Olvídate por tu problema por un momento. Olvídate de la situación, olvídate de la necesidad, olvídate de la enfermedad. No pienses en eso. Solo piensa en lo que Dios te ha prometido, en la promesa de Dios. Y cuanto más se adentres allí, empieza a clamarle a Él. Dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Dile al Señor: queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor. Tenemos hambre y sed de ti, Señor. Que esa fe, Señor, vaya en aumento, Señor. Yo no sé cómo has estado, yo no sé de dónde has venido, yo no sé cuál es tu situación actualmente. Lo único que sé es que el que viene al Señor es transformado. El que viene y pide, halla. Dice la palabra que el que llama se le abrirá. Dice la palabra, el que busca va a encontrar. Y es el momento de buscar. Y es el momento de encontrarte con el Señor. Por eso es importante que hoy empieces tú y dile: Señor, aquí estoy. Llena mi vida, Señor. Llena mi vida, Señor. Necesito, Señor, de tu presencia en mi vida. Que seas tú quien afirme mi fe, Señor. Perfecciónala, Señor. Mi fe está fundada no en lo que veo, no en las palabras del mundo, de la gente. Mi fe, Señor, yo camino, Señor, por lo que escucho de tu palabra, por lo que tú dices en tu palabra, Señor. Yo camino creyendo que vas de mi lado, Señor, y que tú vas, Señor, derrumbando todo muro, Señor. Todo aquello que se levanta en contra de mí, Señor, tú vas delante, tú peleas mis batallas, tú me das la victoria, Señor, en cada situación, aún en la enfermedad, Señor. Tú eres mi sanador. Y hoy yo confieso, Señor, que tu palabra es real y es viva en mi vida, Señor.
que sin ti no puedo seguir, pero tú, Señor, haz que mi corazón, Señor, llene tu Santo Espíritu mi corazón. Tenemos hambre y sed de ti, Señor. Tenemos hambre y sed de ti. Aleluya. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Señor, queremos estar en tu presencia, Dios. Necesito estar contigo. Queremos estar en tu presencia, Dios. Necesito adorar. Porque en tu presencia yo encuentro mi sanidad. Tu presencia yo encuentro mi milagro, Señor. Quiero estar Tu presencia yo encuentro mi restauración, Señor. Tu presencia, Señor, me llena de gozo. Tu presencia me llena de paz, y Señor. poderte contemplar. Por eso hoy, Señor, levantamos nuestras manos a ti, Señor. Necesito estar contigo. Necesitamos estar contigo, Señor. Tu presencia. Necesito adorar. Dile al Señor. Dile al Señor. Dame de Dame de beber, Señor. tu manantial.
no sé cuál es la necesidad de cada uno, pero Dios sí la sabe. Señor, que tu Santo Espíritu fluya a través de cada uno de ellos. Yo declaro en su vida, Señor, conforme a la necesidad de cada uno, Señor, sanidad, toda dolencia, todo diabetes, todo cáncer, en el nombre de Jesús, Señor, lo echamos fuera. Tú eres sano, tú eres sana en el nombre de Jesús. Yo declaro también, Señor, sanidad espiritual, Señor. Yo echo fuera ese espíritu engañador, ese espíritu que te ha llevado al mundo, lo echo fuera. Por las palabras que te ha dicho, has seguido lo que Él te ha dicho, has seguido las cosas del mundo, pero hoy yo echo fuera ese espíritu. Señor, establécete en el corazón de cada uno de ellos. Señor, también oro por restauración familiar. Oro, Señor, para que seas tú quien sane el núcleo familiar, los hijos, los esposos, la familia, Señor, en el nombre de Jesús. Si estás en necesidad, Padre, envía tu provisión a las mesas, a las alacenas de mis hermanos hoy, Señor, y en la mía. Que no haga falta, Señor, el pan de cada día. Dándolo hoy, Señor. Obra tú, Señor, de manera sobrenatural sobre la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Yo oro, Señor, también para que seas tú quien haga la obra en sus casas, en sus familias. A través de nuestra fe, Señor, rescata a nuestra familia, los que no te conocen todavía. Señor, oro por esos enfermos, Señor, parientes de mis hermanos, para que tú te les manifiestes, Señor, y sean sanados, Señor, espiritual y físicamente, Dios. Oro para que el Señor traiga bendición a tu casa, a tu familia, restauración en el matrimonio, con tus hijos. También oro, Señor, para que esta congregación, Señor, sea sana en la fe, Señor. Que caminemos, Señor, no por lo que vemos, sino por tu palabra, Señor. Que seamos sanos en la fe, Señor. Que cada paso que damos, Señor, en esa congregación es un paso firme. Estamos avanzando, Señor. No por lo que vemos, sino por tus promesas, por tu palabra, Señor. Comienza conmigo, Dios, y derrámate sobre cada uno de mis hermanos también, para que nuestra fe no esté fundamentada en lo que vemos, en lo que oímos del mundo, en las noticias del mundo, en las circunstancias, sino en la fe en tu palabra, en tus promesas. Restaura cada corazón, sánalo, ese corazón dolido, ese corazón lastimado, Señor, que no camine por el dolor, que no camine por la herida, que camine, Señor, por tu palabra, por tu sanidad, por lo que tú dices en tu palabra, Señor. Bendice a esta pequeña congregación. Gracias, Señor, por los que se habían alejado, tú los traes. Y los que estamos ya aquí, hemos estado, nos mantienes firmes en este caminar. Os rogamos y oramos por aquellos que se han alejado, para que también los traigas aquí a este lugar a bendecir tu nombre. Levanta tu mano derecha, mi amado. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor esté contigo donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés. El Señor esté allí contigo y tú con Él. Que el Señor te fortalezca en los días de angustia y en los días de necesidad vea su mano que te sostiene. Que no importa por dónde estés pasando, el Señor es tu guardador. El Señor es tu ayudador. El Señor es tu fortaleza y no te dejará, no
no se dormirá y no se olvidará de ti, porque has sido fiel para con Él. Él será fiel contigo en el día de la necesidad. Dice el Señor: clama a mí y yo te responderé. Aleluya, aleluya, aleluya. De tal manera